Hola a todos los que nos están escuchando en este nuevo episodio de Voz sin Cuarentena. Hoy queremos hablar de un tema que últimamente está sonando mucho en las redes sociales, en las noticias, ¿no? Como todos saben, el pasado 25 de mayo en Estados Unidos, George Floyd, un afroamericano, fue asesinado por un policía, ¿no? En medio de un arresto, ¿no? Y a partir de ahí, Estados Unidos se ha visto atravesada por una ola de protestas increíble en muchas ciudades, ¿no? Y también en otros países fuera de Estados Unidos también han habido protestas frente a la Embajada de Estados Unidos, o incluso, como es el caso de Australia, también para denunciar problemas de racismo que hay, ¿no? Que también hay allí, ¿no? Entonces, un poquito para ver por qué en este caso específico muchas veces nos podemos preguntar, pero ¿y por qué tanto escándalo? ¿Por qué tanta violencia, ¿no? que a veces podemos ver en las imágenes que los medios nos transmiten, ¿no? Entonces, yo encontré algunos datos, ¿no? Hay muchos más por internet, ¿no? También quien le interesa puede buscar más. Yo seleccioné algunas cosas que nos pueden ayudar a pensar un poquito más, ¿no? El por qué fue como, no sé, como una explosión, ¿no? Como si hubiera habido gasolina y nadie se hubiera dado cuenta y hubiera explotado todo, ¿no? Entonces, los afrodescendientes en Estados Unidos son el 13% de la población norteamericana. Pero a pesar de ser una minoría, tienen 3 veces mayores probabilidades de ser asesinados por un policía. 30% de probabilidades de ser baleados y el 24%, o sea, de las personas que mueren bajo custodia policial, el 24% son personas negras, ¿no? Y por cada 100,000 presos en Estados Unidos, 1,000 son negros versus 200 que son blancos, ¿no? Entonces, también el tema de las protestas asociado con el racismo también está con la brutalidad policíaca, ¿no? Que en Estados Unidos también es muy, muy normalizado, muy frecuente, ¿no? Entonces, en resumen, ¿no? Un ciudadano negro tiene 2 veces más posibilidades de morir que un blanco, ¿no? En Estados Unidos. ¿Por qué? Entonces, ya viendo unos datos así objetivos, también en un artículo que encontré trataba de explicar 4 razones por qué entonces estas protestas han perdurado tanto, ¿no? Desde finales de mayo hasta ahora, ¿no? Entonces dice, prácticamente la muerte de George Floyd es una muerte, pero son muchas muertes, ¿no? Entonces, claramente con las estadísticas que acabamos de mencionar, sabemos que lamentablemente el caso de George Floyd no es un caso aislado, ¿no? También se habla de racismo estructural. ¿Qué es eso? Que también las instituciones, la sociedad, está diseñada de una manera que desfavorece a las poblaciones negras, ¿no? Entonces, hay mucha diferencia entre por ejemplo, el promedio de vida de los afrodescendientes, la mortalidad materna, la diferencia de ingresos, ¿no? Y de hecho ahora se nota mucho en la pandemia, ¿no? Prácticamente en Estados Unidos la población más golpeada por la pandemia es la población afroamericana. ¿Por qué? Por el tipo de labores que desempeñan. Entonces, claramente siendo de ingresos más bajos, tienen menos acceso a la salud. Y también, pues normalmente son empleados de tiendas, de oficinas postales, conductores de autobús. Son muchos de la población afrodescendiente es asistente sanitaria. Entonces, claro, por este tipo de labores que también desempeñan, están mucho más expuestos. Y obviamente otro factor ha sido la respuesta del gobierno, ¿no? Especialmente de la Casa Blanca, ¿no? Ha sido una respuesta, muchos expertos dicen que muy inapropiada, ¿no? De parte de su presidente, que también hace que es como si le echara leña al fuego, ¿no? Pero también, ¿no? Nosotros decimos, wow, vemos esas noticias y decimos, qué fuerte, ¿no? Esas cosas que pasan allá, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Es un problema de allá, de América del Norte, ¿no? Pero ¿qué pasa en América Latina? Entonces estaba buscando también información
¿Por qué? Porque los latinos pensamos que acá el racismo no existe, ¿no? Que solamente hay clasismo, o sea, que hay como que la diferencia de clase, los ricos y los pobres, pero eso del racismo aquí no. ¿Por qué? Porque nosotros somos una mezcla de razas, entonces nos pensamos esto y decimos, no, aquí no hay racismo. Pero ¿será verdad? ¿Por qué? Porque aquí en América Latina las poblaciones afrodescendientes y las poblaciones indígenas son las más discriminadas, ¿no? A través de la brutalidad policial, de la criminalización de las personas afrodescendientes. ¿Qué quiere decir esto, no? Por ejemplo, también hay chistes, ¿no? Si un blanco corre es atleta, si un negro está corriendo es un choro, ¿no? Entonces, muchas veces pensamos, ¿no?, que las personas afroamericanas, afrodescendientes, pues son más propensas a la criminalidad y cosas así, ¿no? Son estos prejuicios que tenemos. Claro, aquí es mucho más escondido, porque existe más o menos el consenso de que el racismo es malo, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, es mucho más aceptado, ¿no? Es mucho más normal, entre comillas. Pero acá en América Latina es como que es una cosa un poquito más escondida porque, pues sí, como que no nos atrevemos a admitir abiertamente que somos racistas porque pues sería mal visto, ¿no? Entonces, es interesante también que en casi todos los países latinoamericanos, los indígenas y los afrodescendientes tienen indicadores de bienestar inferiores, ¿no? Entonces, de los países de la región nos hemos enfocado en un país que inclusive tiene peores estadísticas que las de Estados Unidos, ¿no? La policía mata mucho más personas afro que en Estados Unidos, ¿no? Que es el Brasil, ¿no? Entonces, con nosotros va a estar Marileni dentro de unos segunditos y mientras ella está lista, entonces, pues yo voy a dar unos datos pequeñitos de Brasil y después ya pasamos con ella. En Brasil, la población afrodescendiente representa el 55% de la población, o sea, un poquito más de la mitad de los brasileños son afrodescendientes, ¿no? Que es un % muy grande. Pero a pesar de eso, 8 de cada 10 víctimas de la policía son negras, ¿no? El 75.4% de los muertos, ¿no?, a manos de la policía, entonces son personas afro, ¿no? La policía en Brasil también es mucho más brutal, mucho más letal, ¿no?, que en Estados Unidos. Por ejemplo, si comparamos, en Estados Unidos la policía es responsable de unas 1.000 muertes por año versus Brasil, que es responsable de más de 6.000 muertes al año. Entonces, la policía de Brasil es mucho más violenta, ¿no? ¿Por qué? Porque también las instituciones, ¿no?, las instituciones sociales, gubernamentales, o invisibilizan el racismo, o lo niegan, o lo promueven de cierta manera, ¿no? Allá también en Brasil, una cosa interesante que también se parece un poquito a la de Estados Unidos es que también la cuestión del color de piel está relacionada con la pobreza, ¿no? Entonces, hay un experto que dice que el factor, o sea, dentro de todas las personas que la policía asesina, obviamente todas son pobres, ¿no? Entonces, claro, la mayoría son afrodescendientes, pero si en Brasil también hay un blanco que es pobre, tiene mayor riesgo de ser asesinado por la policía que un blanco que no lo es, ¿no? Y un dato que a mí me impactó muchísimo de Brasil es que cuando un joven tiene 21 años de edad, es cuando el riesgo de ser víctima de homicidio está en su punto más alto. Pero un joven negro de 21 años en Brasil tiene 147% más de posibilidad de ser asesinado que cualquier otro joven brasileño, de cualquier otro grupo, ¿no? Aquí también muchos expertos coinciden en que esta situación se ha agravado por la gestión del gobierno de Jair Bolsonaro, ¿no? Igual que en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos tenemos a Donald Trump, aquí Jair Bolsonaro. Entonces, me parece que ahora sí podemos introducir a Marileni. Marileni, como muchos saben, es misionera también de la comunidad brasileña. Ella también afrodescendiente.
Ahora sí, Mari tiene 35 años. ¿Y cuánto tiempo llevas aquí en el Perú? 5 años aquí en el Perú. Entonces vamos a conversar un poquito de ella sobre esto. A ver qué tal. ¿Qué tal, Mari? ¿Cómo estás? Aquí preocupada con esta cámara, micrófono. Está un poquito nerviosa, pero ya le dijimos que no se preocupe, que todo va a estar bien. ¿Qué tal, Mari? Entonces, nada, gracias por estar aquí, por hablar de este tema, que definitivamente no es lo mismo que alguien que está fuera de todo esto lo mencione, ¿no? A alguien que lo viva o que por su color de piel tenga más riesgo de vivir esas cosas, ¿no? Entonces, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Mari? No sé, cuéntanos un poquito. Ya, tranquilízate, suelta ahí las manos, relájate. No sé si nos quieres contar un poquito, no sé, de tu familia, de más o menos dónde creciste, la zona, no sé, cómo. Y ya sí vamos conversando poco a poco y ya vamos viendo algunos temas, ¿ya? Entonces, muy bien. Entonces, bueno, antes de quizá de hablar así, ¿no? Exactamente de mi familia o cosas así personales, traigo, bueno, en ese momento, como nombres, colores, ¿no? De personas que en esos días he estado escuchando para, bueno, para ayudarme un poquito a entrar en este tema. Porque yo escuché de la muerte que hubo en Estados Unidos, de todas las protestas, pero no me ha interesado muchísimo. Sí, me chocó y todo, pero ya se quedó ahí. Pero después de la provocación de Jane, ¿no? De pensar en el asunto y todo, me ha o sea, pude buscar y encontrar en mí mucha sintonía, ¿no? Así, y descubrir aún más mi país, mi diversidad, pluralidad y todo.